Les invito a que se pongan de pie. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El mensaje lleva como título Fe para agradar a Dios. Digan todos, fe para agradar a Dios. Hebreos 11:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Tu palabra es bendita, amado Dios. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios. Que tu Espíritu Santo me inspire. Que tu Espíritu Santo me enseñe a predicar en el nombre de Jesús, y fortaleza divina del cielo sobre mi vida. Amén y amén. Tome su lugar y vamos a meditar la palabra del Señor. Fe para agradar a Dios. No sé si alguna vez en la vida has meditado y has pensado, en verdad yo quiero agradar a Dios. No sé si ustedes leen la Biblia, pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. La Biblia habla de muchos hombres en la Biblia que hallaron gracia delante de Dios. Entonces creo que debe de ser la actitud de cada uno de nosotros hallar gracia delante de Dios. Y una de las maneras de agradar a Dios, si tú eres una de las personas que está en esta noche y tiene como objetivo de vida, como misión de vida, agradar a Dios, entonces una de las maneras de agradar a Dios siendo un hombre de fe y una mujer de fe. El libro de Hebreos nos lanza un reto poderoso y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. He meditado muchas veces en ese pasaje. Quiere decir que hay algo imposible que me puede separar de Dios, y es la incredulidad. La duda no viene de Dios, viene del diablo, viene del adversario. Él es el que siembra la duda, siembra la incredulidad en el corazón. Pero el día de hoy vamos a ver 3 fórmulas y que estoy seguro las conoces. El detalle que nosotros pecamos de confiados y pecamos de descuidados, porque conocemos los principios, pero sin embargo no lo ponemos en práctica. Primera fórmula para que la fe se fortalezca, para que la fe cada día crezca. ¿Conoce usted la fórmula? Lo conozco yo, y es la oración. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tanto tiempo dedicamos a la oración? Conoces perfectamente y sabes perfectamente que la oración es necesario y vital en tu vida. Pero conociendo ese principio, pecamos de descuidados porque no lo practicamos. A muchos de ustedes yo no los miro en los ayunos, nunca los veo. Yo digo, bueno, ¿y entonces cómo quiere que Dios los use si nunca doblan rodillas? ¿Quieren ustedes que al pararse en este lugar descienda la gloria de Dios, que venga el Shekinah del cielo? Pero si nunca doblas rodillas, nunca te humillas delante de Dios, con la excusa de que no hay tiempo. Esa es la excusa más barata que un cristiano puede poner, porque sí hay tiempo, por supuesto que lo hay. Yo me maravillo de muchos cristianos que madrugan para trabajar, para adelantar la tarea, para que en la noche puedan jugar fútbol, para que tengan tiempo de ir a patear el balón. Madrugan, pero nunca madrugan y dicen, bueno, hoy voy a madrugar, voy a adelantar la tarea porque quiero ir a orar. Quiero ir a doblar rodillas delante de Dios. Por eso te digo que pecamos de confiados y
de descuidados. Muy bien, la oración es una fórmula para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe cada día crezca. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 15, se narra y dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús, su fórmula, su secreto era la oración. Y dice la Biblia que él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y en varias ocasiones pasaba toda la noche en vigilia, orando, clamando, suplicando el favor de Dios. Y por eso cuando él salía a ejercer su ministerio, era un hombre poderoso, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos. ¡Qué milagro no realizó Jesús! Pero ¿dónde estaba uno de los secretos para moverse en el poder? Era en la oración. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios y podemos obtener fe, la oración debe de ser indispensable en tu vida. La oración tiene que ser parte de tu vida, de tu estilo de vida de cada día. La oración debe de ser parte de ti. Y te animo, te motivo el día de hoy que te conviertas en un joven, en una señorita de oración. Si en verdad quiere tener fe, si en verdad quiere agradar a Dios, quiere experimentar maravillas y ver la gloria de Dios en vida. ¿Quiere usted ver cómo Dios puede moverse de manera extraordinaria en su vida? Entonces, créale a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario entonces que tú y yo seamos personas de fe. La oración entonces es una fórmula poderosa. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, se narra una historia y dice así: aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Relata la historia que Pablo iban a la hora de la oración, supongo que era a las 3 de la tarde o 6 de la tarde, porque ya les di la enseñanza de la oración. ¿Se acuerdan? Que los judíos no oraban a cualquier hora, tenían un horario específico. Entonces dice la Biblia que Pablo iban a la hora de la oración y salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces Pablo entendió que la oración es muy importante en la vida de un cristiano y él ponía en práctica la oración. Cristo oraba, Pablo oraba, sin duda alguna Pedro oraba, el apóstol Santiago oraba. Ahora, la pregunta que me hago: ¿quiénes nos creemos nosotros, los de esta generación, que no necesitamos orar? Entonces, con esa actitud estamos diciendo que somos superiores a Cristo, somos superiores a Pablo, somos superiores a Pedro. Porque yo no oro, ¿para qué orar? Entonces necesitas orar y yo necesito orar. Sigamos leyendo, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Quiere decir que la oración era un estilo de vida de Pablo y de los discípulos, porque dice que lo hacía por varios días. Cada vez
que el apóstol iba a la oración, salía esta muchacha y decía, daba voces: estos hombres son siervos de Dios, el cual anuncian el camino de la salvación. ¿Qué más dice? Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo, si no era un hombre de oración, ¿usted cree que tenía ese poder, tenía esa fe y reprendió al espíritu de adivinación? Inmediatamente salió de la muchacha. Nosotros también tenemos que ver milagros el día de hoy. Tenemos que ver las maravillas de Dios, pero es importante tener fe para ver el poder de Dios. Sin fe no se puede lograr. Entonces la oración es una fórmula poderosa para que tu fe se fortalezca, para que tu fe siga creciendo. Te motivo entonces el día de hoy, y usted que me está viendo, le motivo que se convierta en un cristiano, en una cristiana de oración. ¿Qué dice la Biblia? En el mismo libro de Hechos 16:13, ahora regresamos, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Quiere decir que Pablo iban continuamente a la orilla de ese río a orar. ¿Qué me da a entender esto? Que no hay un lugar específico donde podemos buscar a Dios. Usted puede ir al monte, puede ir a la orilla de un río, a la orilla del mar, del lago, donde sea, no importa. Lo importante es buscar a Dios, clamar a Dios, interceder, doblar rodillas para que en verdad seas un joven y una señorita de fe. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Este discípulo era inteligente. Se dio cuenta que el secreto poderoso de Jesús para hacer lo que hacía estaba en la oración. Estaba constantemente en comunión con el Padre. Estaba constantemente en intercesión delante de Dios, y le dice: Señor, enséñanos a orar. Punto número 2. Fórmula número 2 para fortalecer la fe. Pero que lo pongas en práctica. Que no solo se quede como una prédica más y te gustó en el momento, pero que lo pongas en práctica. Te reto, te motivo que lo pongas en práctica. Comienza a orar, comienza a doblar rodillas, levántate de madrugada, pon la alarma 2 de la mañana. Si en verdad quieres ver la mano de Dios, hazlo. Pon la alarma, levántate, sacrifícate, ora, busca el rostro de Dios. Y estoy seguro, como siempre les digo, hablamos. Puedes ver la mano, puedes ver la gracia de Dios. Fórmula número 2, leer la Biblia. Todo lo que les voy a predicar el día de hoy, ustedes lo conocen, pero no lo ponemos en práctica. Leer la Biblia. Ahora te hago la pregunta: ¿leíste la Biblia el día de hoy? Y yo sé que se van a enojar, pero no me importa. Si no trajiste la Biblia esta noche, voy a creer que la lees en casa. Lo dudo mucho, lo dudo. Que aunque me invites una hamburguesa, no lo creo. Si no trajiste la Biblia, dudo mucho que la leas. Es más, saber dónde está. Debajo de la cama, en el armario. Ni tan insignificante la Biblia para muchos cristianos. En casa hay una regla. Mi esposa lo sabe y mis hijas. No quiero que pongan nada encima de la Biblia. Me molesta, me irrita, me molesta cuando alguien pone un objeto sobre la Biblia. Esto está prohibido en esta casa. La Biblia es la palabra de Dios y hay que respetarlo. No es algo tan insignificante, es la poderosa palabra de Dios. Hay que leer Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Qué nos está queriendo decir Cristo con este pasaje? Lean la Biblia, escudriñen las Sagradas Escrituras, porque a ustedes les conviene. Los beneficiados van a ser ustedes. Lean la Biblia, escudriñen las Escrituras, dice Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cristo Jesús nos da la fórmula, nos da los secretos para que seamos personas de bien, personas de éxito, para que podamos ver la maravilla de Dios. Pero, vuelvo y repito, pecamos de desconfiados, pecamos de descuidados, no leemos la palabra de Dios, no escudriñamos las Sagradas Escrituras, y ahí está nuestra vida entera. Allí está nuestra fórmula, nuestros secretos para salir en victoria, para salir adelante. ¿Sabías tú que la incredulidad te trae ruina? La duda te trae fracaso. La incredulidad te puede llevar a la ruina. Pero si tan solo fueras un hombre y una mujer de fe, créame que vas a ser una persona de bien, una persona de éxito. Fórmula número 2 para que la fe se fortalezca: leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos las historias del Antiguo Testamento, historias del Nuevo Testamento, entonces nuestro corazón se llena de fe y decimos: si Dios lo hizo con los antepasados, si Dios lo hizo con los patriarcas, indudablemente lo puede hacer conmigo, indudablemente lo puede hacer en mi familia. Si Dios sanó al rey Ezequías, esa historia siempre me ha impresionado cuando llega una enfermedad a mi cuerpo y digo: si Dios le dio una oportunidad a Ezequías, dice la Biblia que el profeta se para y le dice: escucha palabra de Jehová, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Cómo reaccionarías tú si te dan una profecía y sabes que esa persona, cuando da una palabra, se cumple? ¿Cómo reaccionarías si te dan una palabra de esa magnitud? Jessica, vas a morir, prepárate, arregla tu vida. Yo creo que en el momento le da un paro cardíaco y se murió. Pero Ezequías, dice la Biblia, que volvió su rostro a la pared, lloró delante de Dios, clamó delante de Dios. Isaías apenas iba a la mitad del patio y Dios le dice: vuelve, regresa, dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas, y añado a sus días 15 años más. Pero si nunca hemos leído esa historia y llega una enfermedad a nuestro cuerpo, por supuesto que no vamos a tener fe. Si nunca leemos la Biblia, nunca leemos la palabra de Dios y llega una enfermedad a nuestro cuerpo, entonces nos damos por derrotados, nos damos por muertos. Pero cuando hemos leído la Biblia, cuando hemos escudriñado la palabra de Dios, voy a salir de esta. El Señor me va a sanar, el Señor va a hacer un milagro en mi vida, aunque el cuadro clínico esté crítico, aunque el cuadro clínico no hay esperanzas de vida, pero le confío al Señor. Y cuando yo leo la historia de Lázaro, a Lázaro no solamente le falló el corazón, estaba muerto 4 días. Pero el Señor Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Le dice a su hermana: vamos a resucitar. Señor, lleva 4 días ya de muerta, hiede ya. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, hermanos, podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Cristo dice: escudriñen las Escrituras, a ustedes les conviene, los beneficiados son ustedes. Por ejemplo, una persona que estudia, una persona que lleva una carrera y se gradúa, dígame, ¿quién es el beneficiado? La misma persona. El día de mañana tiene una buena profesión, tiene un buen ingreso mensual. Entonces, ¿quién es el beneficiado? La misma persona que se esforzó, que luchó, que se preparó, que estudió. Es lo que nos está diciendo Cristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La fórmula número 2 para que tengas fe, para que tu fe se fortalezca:
escudriña la palabra de Dios. Lee la Biblia. Haz de este sagrado libro un compañero de vida. Yo hice un convenio conmigo mismo. Este libro va a ser mi compañero de vida. Toda la vida anda una Biblia conmigo, donde quiera que yo vaya. Tengo una pequeña. Cuando antes viajaba, lo llevaba en la bolsa. Y cuando estaba en el avión, lo leía la palabra de Dios. Estaba en el autobús, leía la palabra de Dios. He hecho un convenio, he hecho un pacto que este libro es mi compañero de vida. Y es lo que me ha ayudado. ¿Cuántas veces? Las hermanas son testigos. He estado al borde de la muerte. El enemigo se ha levantado a matarme. No solo a sacudirme, a matarme. Pero gracias a la palabra de Dios, a la lectura continua de la palabra, ha inyectado fe en mi corazón, ha inyectado fe a mi espíritu. Y lo mismo te digo, en verdad quieres agradar a Dios, sé un joven y una señorita de fe. Pero la fórmula número 2 para tener fe, hay que leer la palabra de Dios. La fe no es automática. No creas tú que ya soy un hombre de fe, ya soy una mujer de fe. No es de manera automática. Es un proceso. Gradualmente vamos aprendiendo a depender de Dios. Lea la palabra. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. Dijo así el salmista, porque sin duda alguna, cuando él se encontraba en un momento tan complicado de la vida y venía la palabra de Dios a su mente y a su espíritu, y él decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. Viene la palabra de Dios. Tercer fórmula y último que quiero compartir en esta noche, para que tu fe se fortalezca, para que tu fe crezca: el ayuno. El ayuno es vital. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, pero de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los teólogos se debaten: ¿de qué género está hablando? Porque era un demonio el que no se iba. Y los discípulos decretaban, profetizaban, tiraban. Y bueno, ¿qué no hicieron los discípulos? Y el demonio no se fue. No se fue y no se fue. Usaron todas las fórmulas y nada. Entonces, cuando llegaron con Jesús ya en privado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y el Señor dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Les faltó más fe. Entonces dice, pero les dice, este género. Entonces los teólogos debaten: ¿de cuál género? ¿El género del demonio o el género de la fe? Yo me quedo con el género de la fe. Y dice, pero este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Te das cuenta? La fe no es de manera automática. Con oración y ayuno. Entonces, cuando oras y cuando ayunas, viene la fe. Viene la fe. Siempre lo he meditado. Hay cosas que yo no puedo explicar. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, ¿por qué abstenerme de alimentos, venir a postrarme de rodillas, me viene fe? No lo puedo explicar con exactitud. Solo sé que funciona. Solo sé que es una fórmula poderosa. Y Cristo lo está diciendo, no lo digo yo. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Te motivo el día de hoy. Mira, tú no necesitas $100,000. Lo que necesitas es fe. Algunos dicen, bueno, yo hubiera nacido en una familia adinerada, ¿cómo hubiera querido que mis padres fueran ricos, fueran millonarios? No, lo que necesitas es fe. De la nada te puedes levantar.
De la nada Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida. Y aunque creciste en una familia humilde, aunque creciste en una familia donde hubo escasez económica, pero si tan solo te propones de creerle a Dios, tu historia puede cambiar, tu vida puede cambiar, el rumbo de tu camino puede cambiar si tan solamente le crees a Dios. Por eso dice la Biblia que este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Si pones en práctica estas tres fórmulas, yo te puedo garantizar y regarantizar que te convertirás en un joven y en una señorita de fe. Y todo lo que vas a realizar y todo lo que vas a emprender en el nombre de Jesús, por muy humilde que sea tu trabajo, pero si tienes fe, Dios lo puede transformar y te puedes convertir en una persona exitosa. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles oraban, los apóstoles ayunaban, porque entendían y sabían que era una fórmula poderosa para que ellos fueran hombres y mujeres de fe. Sabían este principio, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En verdad, si no tenemos fe, nos podemos ir a la ruina, podemos ir al fracaso. Todo lo que hacemos, todo lo que ejercemos en la vida debe de ser en fe, en el nombre de Jesús. Todo lo que vamos a emprender en la vida tiene que ser en fe, en fe. Todo lo que voy a realizar es en fe, dicen los maestros, dicen los teólogos, que en la Biblia hay dos palabras poderosas. Primero es Dios. Cuando hablamos de Dios, incluye a Jesús, incluye al Espíritu Santo. Y la segunda palabra más poderosa en la Biblia es fe. Fe. Porque es por fe que vamos a ser salvos. Le pregunto, ¿todo el mundo va a ser salvo? No, así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no todos han creído en Jesús. La salvación está abierta para todos, pero no todos creen en Jesús. Se da cuenta que la fe es algo tan poderoso y es tan vital, de ahí depende nuestra salvación. Si yo creo que Jesús es mi Señor, si yo creo que Jesús es mi Salvador, entonces voy a ser salvo. Y quiero terminar en el libro de Marcos 9:29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Tres fórmulas que si lo ponemos en práctica y que si en verdad vivimos y caminamos en ella, te vas a convertir en un joven y en una señorita de fe. De verdad que funciona. La oración tiene poder, el ayuno tiene poder. Nosotros en este momento estamos viviendo en la familia un momento tan complicado, un momento tan difícil. Mi hermana tiene un cuadro clínico bastante crítico. Me llama mi hermano el día lunes y me dice: las cosas están así. Dios mío, no hay esperanzas de vida. Bueno, otra vez dije, otra vez vamos a entrar en una guerra, una vez más, y vamos a ver la mano de Dios. El doctor dice que si mañana amanece con vida, es un milagro. Y que posiblemente por la tarde entrará en coma, entrará en muerte cerebral. ¿Muerte cerebral? Sí. Riñones no trabajan, hígado no trabaja, aguas en los pulmones, la sangre contaminada, todo mal. El médico solo está esperando en qué momento
pierde la conciencia y entra en muerte cerebral. Empezamos entonces una guerra de oración, una guerra de oración, una guerra de oración, de intercesión. Saliendo yo de acá voy a ir a meterme a vigilia todavía, a orar, a clamar: Señor, tenemos que ver tu milagro, tenemos que ver tu poder, Señor. Cómo quisiera yo inyectarle la fe que tengo, pero pecan de descuidados, no leen la Biblia, no oran, no buscan a Dios. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, ahora sí, Señor, la fe no es automática, la fe se tiene que ganar. Yo les motivo, de verdad, les motivo. En verdad busquen a Dios. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque cuando llegan los momentos críticos a la vida, ahora sí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuando teníamos la oportunidad de buscar, cuando teníamos la oportunidad de leer la Biblia, no lo hacemos. Yo te motivo que busques a Dios ahora que estás sano, ahora que estás bien. Busca a Dios. No esperes hasta que te estés debatiendo entre la vida y la muerte. Ahora hazlo. ¿Por qué somos así? Digo yo, hasta cuando ya estamos en un momento tan difícil queremos buscar a Dios, y cuando estamos bien somos soberbios, somos orgullosos, no queremos venir a yo no voy a la iglesia porque no me gusta la alabanza, yo no voy a la iglesia porque no me gusta cómo predica, yo no voy a la iglesia, y tantas cosas. ¿Por qué somos así? ¿Estás bien de salud? ¡Qué bueno! Con más razón busca a Dios. Sube a la montaña, no te agitas, tu corazón trabaja al 100. Sube a la montaña, busca a Dios, clama a Dios. Tienes buena salud, tu estómago no sufre de gastritis, con mayor razón deberías de ayunar. Busca a Dios, por favor, porque pueden llegar los momentos difíciles. Pueden llegar los momentos complicados, y si no tienes fe, dime entonces, ¿quién te podrá ayudar?